A veces el mundo rechaza la iglesia pero recibe a Jesús. Ignora nuestro mensaje pero quieren su luz. ¿Será porque en vez de condenar Jesús amaba? ¿Será porque en vez de rechazar abrazaba? Si el mundo rechaza la iglesia y recibe a Jesús, seamos Jesús. Los cristales de tu auto, el espejo en que me miro, el humo en la ciudad es el aire que respiro, el sol me quema, el frío me fatiga, a veces paso días sin nada en mi barriga. Soy el mendigo que no tiene un hogar, el indigente. Para muchos que me ven, soy algo indiferente, pero si valgo algo y es otro mi destino, no me ignores. Mejor muéstrame el camino. La agenda de mi vida, moteles y burdeles, hombres de todos niveles, vacíos e infieles, diferentes pieles pagan por mi piel. Parezco miel, pero mi vida es amarga como hiel, pues me ven como un simple objeto de diversión. Quieren mi cuerpo, pero nadie piensa en mi corazón. Pero si creen que hay perdón para una prostituta, que alguien me enseñe la ruta. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. No lo debes de dudar. Ya no cargues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado. Recibe tu libertad. Yo no pienso como todo el mundo piensa. Yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza. Puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí. El humo, el polvo, el líquido en mis venas, pastillas que hacen que mi vida valga la pena. Sin darme cuenta me amarro a una condena, tratando de llenar mi vacío y nunca se llena. Soy codependiente de estupefacientes, drogadicto y vicioso, como dice la gente. Pero si existe algún doctor que pueda sanarme, dame la dirección en vez de señalarme. Yo he pintado mi cabello de muchos colores, he cubierto con tatuaje mis complejos interiores, ya perforé mi cuerpo y la adornado con metal. Me miro en el espejo y ya no me siento tan mal. Lo que hay dentro de mí, yo quisiera cambiarlo, pero lo que hay por fuera, ¿cómo puedo borrarlo? Si hay algún lugar donde miran lo de adentro, te ruego que me digas dónde es, pues no lo encuentro. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. No lo debes de dudar. Ya no cargues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado. Recibe tu libertad. Yo no pienso como todo el mundo piensa. Yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza. Puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. No lo debes de dudar, no, no. Ya no cargues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado. Recibe tu libertad. Yo no pienso como todo el mundo piensa. Yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza. Puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. La libertad en el nombre de Jesús. Jonás en el capítulo 3 dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. O sea, Dios le dice al profeta a Jonás que vaya a la ciudad de Nínive y que le proclame el mensaje que él le iba a dar. ¿Usted se imagina que Dios no diga un mensaje a un profeta y que sea un mensaje, cualquiera que sea el mensaje, debemos de darlo? Porque no es un mensaje nuestro. El evangelio no es un evangelio nuestro, es un evangelio de Dios.
Y dice, Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Y dice, ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. O sea, es como si fuera una ciudad de la primera potencia, vamos a suponer, Estados Unidos. Y Jonás se fue internando en la ciudad. Y dice que recorrió todo un día mientras proclamaba el mensaje que el Señor le había dado para esa ciudad. Y dentro de 40 días Nínive sería destruida. O sea, el mensaje que el profeta estaba proclamando era que la ciudad iba a ser destruida por parte de Dios. Y ahora me imagino por qué fue que el profeta no quiso dar ese mensaje y salió corriendo, quería huir de parte de Dios. Porque muchas veces Dios nos da un mensaje que lo que pagamos la consecuencia del mensaje es el mensajero. Muchas veces. Pero dice que él dio el mensaje a los ninivitas y creyeron en el mensaje que el profeta había enviado, que Dios había hablado a través del profeta. Y dice que proclamaron ayuno entonces, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. El arrepentimiento es tan importante. Una de las razones por cual Judas quizás se ahorcó fue porque él no se arrepintió de la manera correcta. Por ejemplo, él se arrepintió de haber traicionado al maestro. Pero usted dirá, Pedro también traicionó al maestro, porque Pedro le dijo al maestro, estaré contigo hasta la muerte, y sin embargo lo negó 3 veces, hasta maldijo. Dice que hasta lo maldijo y le dijo, yo a ti no te conozco, le dijo a Jesús. Pedro, que andaba con Jesús por 3 años. Y Judas también. Pero dice que Pedro se arrepintió y reconoció al Señor y fue hacia los discípulos. Judas, sin embargo, se arrepintió porque él tiró las 30 monedas de plata por la cual vendió al maestro. Pero él se arrepintió y tiró las monedas porque se había dado cuenta que había manchado la sangre de alguien que estaba inocente delante de Dios, que era Jesús. Se había manchado con la sangre de un justo, de un hombre justo, que lo que estaba haciendo era sirviendo al Señor. Entonces Judas tira las 30 monedas de plata, pero va y entonces se ahorca, porque la conciencia y el peso del juicio era tan grande en él, que él no vio un arrepentimiento como de decir, perdóname Señor, y ir de nuevo con los otros compañeros, con los otros discípulos. O sea, él se arrepintió de lo que había hecho, pero no restituyó el daño que había hecho. Incluso, ¿quién puede restituir la traición? ¿Quién puede? Y más la traición hacia el maestro, hacia Jesús. ¿Quién podrá restituir esas cosas? Pero dice que Pedro lo maldijo y lo negó 3 veces. Entonces dice aquí en la historia de Jonás, que dice que el pueblo, al oír la palabra del profeta de que serían destruidos si seguían en el pecado y no tenían un arrepentimiento genuino, dice que el pueblo se indignó y ayunó por 3 días en señal de luto, en señal de arrepentimiento, en señal de que realmente ellos entendían que estaban en juicio delante de Dios, y dice que se arrepintieron. Muchos de nosotros conocemos los mandamientos, no lo hacemos, no nos arrepentimos, pero también estamos en la gracia del Señor y tampoco reconocemos la gracia del Señor.
confesamos nuestros pecados, pero quizás ni siquiera sabemos cuáles son los pecados que están invadiendo nuestra vida, nuestra alma. Y lo confesamos, pero quizás seguimos en los mismos pecados, seguimos en la misma. Pero dice que ellos hicieron y clamaron a Dios, hicieron un ayuno en señal de arrepentimiento, que cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, dice que se levantó de su trono, se quitó su manto real y hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó a que se pregonara en Nínive el mensaje que el profeta había mandado. Hay un testimonio que alguien contó de que la reina de Inglaterra se arrepintió y dijo que sí, que le entregaba su corona al Señor Jesús. Ella reconoció que Jesús es el Señor y dijo, si para entrar al reino de los cielos yo necesito reconocer a Jesús, yo le entrego mi corona. Y aquí vemos que en Nínive el rey hizo lo mismo. También la Escritura nos cuenta que hay reyes, 24 ancianos, cantando alrededor del trono del Dios, santo, 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 y dice que se postran delante del Señor sobre su rostro y quitan su corona y se lo entregan al Señor en señal de reverencia, en señal de adoración, en señal de humildad suprema y del temor de Dios. Dice que ninguna persona o animal ni ganado vacuno probó alimento alguno durante esos días. Y el rey también ordenó que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con toda su fuerza. Él ordenó a cada uno que se convirtiera de su mal camino y de sus hechos violentos que estaban haciendo. Y dice, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer. Vemos que el pueblo estaba clamando a Dios para que cambiara de parecer, para que diera una segunda oportunidad y para que se aplacara la ira que Jehová estaba teniendo en ese momento contra el pueblo y para que no pereciera. Dice que al ver Dios lo que hicieron estas personas, se habían convencido de su mal camino. Muchas veces nosotros tenemos que también convencernos de nuestro mal camino, porque reconocemos que el mundo necesita a Dios. Estuvimos hablando de lo positivo, de lo negativo, de las mentes opuestas, del bien, del mal, que invade nuestra sociedad, de la corrupción. Estuvimos hablando del amor de Dios, de la búsqueda. Y estuvimos casi entrándonos en eso tan realmente que ustedes muchos pudieron percibir en tridimensión, vamos a decirlo así, el mensaje, tanto de que muchos reaccionaron de forma positiva y reaccionaron de forma como su corazón le daba que reaccionaran al mensaje. Y dice que el enojo de Jonás, dice que subió adelante de la presencia de Dios. Dice que al ver Dios lo que hicieron el pueblo, es decir, lo que habían convertido su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Dios puede anunciarnos una destrucción y después, si nos ve en nosotros algún cambio que estamos yendo por el camino erróneo, puede perdonarnos. También al revés, puede hacernos una promesa y si nos vamos por el mal camino, puede ser que no la cumpla.
Pero dice que el enojo de Jonás subió a Dios, porque dice que Jonás se disgustó cuando oyó que Dios había perdonado al pueblo de Nínive. Y oró así, dice, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. Jonás sabía que Dios era un Dios bondadoso y compasivo, y por eso huyó de la calamidad de decirle al pueblo la palabra de Dios, porque Jonás sabía que el peso iba a recaer sobre el profeta y no sobre Dios, y que al final Dios perdonaría a su pueblo, y el profeta estaba disgustado por eso. Pero el profeta sabía que Dios era un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambia de parecer y no destruye, dice. Entonces Jonás dijo, Señor, te suplico que me quites la vida. Jonás le estaba suplicando al Señor en ese momento que le quitara la vida, porque él decía que prefería morirse que seguir viviendo. Entonces Dios le pregunta a Jonás y dice, tienes razón en enfurecerte tanto, le respondió. Dice que Jonás salió y acampó al este de la ciudad y allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Pero para aliviarlo de su malestar, el Señor dispuso una planta que creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, dice. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera, y la planta también se marchitó. Dice que al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Dice que además el sol haría a Jonás en la cabeza, de modo que éste falleciera. O sea que el sol heriría a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfalleciera. Con deseo de morirse estaba el profeta. El profeta sentía ganas de morirse. El profeta prefería morirse que seguir viviendo, porque estaba enfurecido con Dios. Porque había mandado el gusano para herir la planta que le había nacido sobre la cabeza. Y dice, tienes razón de enfurecerte tanto por la planta. Claro que la tengo, le respondió con rabia el profeta. Y dice que el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta y no pusiste ningún esfuerzo de tu parte, y creció en una noche y en la otra pereció. Y dice que el profeta se preocupaba más por esa planta, que no había hecho nada para hacerla ni crecer, ni para hacerla nacer, ni cuando pereciera, tampoco el profeta iba a tener que ver con eso. Y él dice, te compadeces de algo que ni siquiera hiciste. Te compadeces de una planta que no hiciste ningún esfuerzo para hacer con ella nada. Y sin embargo, le pregunta a Dios, ¿no te vas a compadecer de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda? Y decía, ¿no habría yo de compadecerme por esta gente? Más de 20,000 personas que no distinguían de su derecha de la izquierda.
El profeta se preocupaba más por una planta que por 20,000 personas que no sabían su destino. Vemos una enseñanza muy profunda aquí en la historia de Jonás. Podemos ver que nuestro Dios es grande y un Dios de segunda oportunidades. También vemos que podemos estar casi al punto del juicio delante de Dios. Podemos ver que repartieron las vestiduras de Jonás. Lo hallaban culpable. Jesús habló de Jonás, que mucha gente recibirían esta señal de Jonás. Dice que le decían qué habría hecho este hombre para que Dios lo hiciera de esa forma. Estaban juzgando a Jonás severamente por un mensaje que le estaba dando que ni siquiera le pertenecía a él, sino a Dios. Vemos grandes cosas en esta historia de Jonás, que vivió Jonás personalmente. Muchos de nosotros también han vivido experiencia similar con Dios. Hemos suplicado a Dios desde nuestra profundidad del corazón en situaciones muy peculiares también. Yo he pasado por situaciones peculiares que he tenido que bajar mis rodillas delante de Dios y pedir por un rescate, por una ayuda, reconociendo que el arrepentimiento. Este era un profeta que estaba en esa situación. ¿Cuántas personas no estuvieron en la misma situación y eran santos, son declarados santos en el día de hoy? Y mucha gente le prenden velones. Todos hemos pasado por virtudes, por defecto. No hay nadie perfecto delante de Dios. Dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Solamente uno es digno de alabanza, que fue el que nació del Espíritu Santo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo. Cualquier otra persona es considerada un ídolo, tanto para las naciones como para cualquier religión. Incluso la misma madre de Jesús, el cual se ofreció como sierva delante de Jehová para que Jehová la utilizara como vaso para eso. Y vemos que también cumplió la ley de Moisés. Dice que María fue y hizo el rito de la purificación con las 2 tórtalas después que el niño nació, de Jesús, el niño Jesús. Vemos muchas cosas que son reales en la Biblia, que quizás nosotros mismos estamos cegados a ella hasta que no venimos a la verdad. El arrepentimiento es muy importante. Y podemos tener personas que nos llamen Belcebú, que nos digan muchas cosas por dar un mensaje de parte de Dios. Pueden que se repartan nuestras vestiduras también. A Jesús le repartieron sus vestiduras. Y dice que el discípulo no es mayor que su maestro. Si al maestro le hicieron eso, ¿qué nos espera a nosotros? Si al árbol lo cortaron, ¿qué esperan de las ramas? Todo eso lo dice la Escritura, que no son metáforas, sino son enseñanzas reales de nuestra existencia. Y por eso reconocemos muchas cosas en nuestra vida. La historia de Jonás habla de la desobediencia, de la culpabilidad, del arrepentimiento y de un pueblo que reconoce el juicio de Dios. Habla del arrepentimiento de una nación completa por parte del mensaje del profeta.
y también habla de la experiencia de un hombre, de un profeta y de un siervo de Dios que renuncia y reúne y huye de dar el mensaje a Dios como Dios lo tenía preparado, y vemos la consecuencia. Me imagino que el profeta pudo haber dicho: hubiese obedecido a Dios desde un principio y no me hubiese tomado esta experiencia que tuve, habrá dicho Jonás. Pero así es la vida, así tenemos que andar delante de Dios con una actitud de humildad, de obediencia, de arrepentimiento, de ayuno, de retroceder de nuestros malos caminos y de no desperdiciar y no despreciar la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios llega hasta un punto. La misericordia de Dios es hasta un punto. Le pedimos a Dios en esta mañana por cada uno de nosotros, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por los santos, por los profetas, por los hijos de Dios, por los siervos de Dios, por los pastores y por aquellos que tratan de agradar a Dios con lo poco que tienen. Volvemos mañana con más del contenido de la mañana. Dios lo bendiga y sigan pegadito con más de la Biblia, de la experiencia, de la vida y del testimonio. Chao, chao. Agua en vino volvió, ojos de ciegos abrió, quien como tu Dios, solo tú, brillas en la oscuridad, tu amor nos levantará, quien como tu Dios, solo tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, tu amor nos levantará, quien como tu Dios, solo tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria.